Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio 2.11. Nos pide calcular la masa y el número de átomos presente en 1,50 moles de átomos de cada una de las siguientes sustancias. O sea, nos pide calcular masa, que son gramos, y números, que sería 6,22 por 10 a la 23. Bueno, esto hay que calcularlo en 1,50 moles. Ahora, nos da el siguiente dato. El rubidio, hay que calcular con el rubidio estos dos puntos que nos pide. Si nosotros vemos la calculadora, no, la tabla periódica, vemos que la parte superior a la derecha nos va a decir la masa atómica, que es de 85,47 gramos. No, gramos no, o sea, aparece el número solo. 85,47. Y cuando no representa ningún número, o sea, esto está representado por gramos mol, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este dato? Si nosotros desprendemos este dato, sabemos que es 85,47 gramos por cada un mol. Es lo mismo que decir que en una bolsa de pan tenemos 1 kilogramo de pan. Está dentro de 1 kilogramo, pero está en una bolsa. En este caso podemos decir que hay un mol de rubidio, hay 85,47 gramos. O que 85,47 gramos es un mol. Así como podemos decir con el pan. Es un ejemplo muy turbio, pero bueno. Entonces, sigamos. Tenemos que averiguar la masa. Para calcular la masa, tenemos dos datos. Tenemos que hay un mol en 85,47 gramos. Y tenemos 1,50 moles que hay que calcular de rubidio. O sea, hay que aplicar estos moles en rubidio. O sea, en este caso, el La sería calcular 1,50 mol de rubidio. Hay que calcular cuántos gramos hay en esto de 1,50. O 1,5, lo mismo, el cero no tiene sentido ahí. Entonces, con este dato yo puedo sacar lo que sería los gramos. Entonces, hay que hacer una regla de tres simples, que es algo muy sencillo, que sería, si en un mol tengo 85,47 gramos, ¿cuánto tendré en 1,50 mol de átomo de rubidio? Estamos hablando del mismo rubidio. Esto en un mol, porque acá hay un invisible, y esto también es rubidio, 1,50. Entonces ponemos X es igual. Y bueno, lo típico, multiplicar, dividir y agarrar la calculadora científica y calcular. Esto nos daría 128,2 gramos. Ahí, acuérdense de que el lado izquierdo va moles, o sea, una unidad, y el lado derecho otra unidad, distinta o igual, pero tienen que estar ordenados. Entonces, el resultado es 128 gramos. Ahí ya tenemos la masa. Ahora nos falta calcular lo que sería el número. Nos pide el número de átomos. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, para calcular el número de átomos, tenemos que tener en cuenta que un mol tiene un átomo de rubidio. O sea, ¿cómo paso esto en otras palabras? O sea, nos está pidiendo en un átomo de rubidio. O sea, un mol, estaría hablando de un átomo. O sea, en otras palabras, volvemos de vuelta. Nosotros tenemos un mol de rubidio que es igual a 85,47
47 gramos, ¿verdad? Entonces, en vez de poner este 1 que estábamos diciendo antes, ponemos directamente el valor que vale el mol, que sería 6,022 por 10 a la 23 átomos de rubidio, que sería igual al peso que estábamos hablando antes. Entonces, una vez entendido este concepto, tengo que decir que este número es un mol. Y a nosotros nos está pidiendo en 1,50. Entonces, el paso siguiente sería, si un mol son esta cantidad, este número de átomos, que sea 6,022 por 10 a la 23, y bueno, no me va a alcanzar el lugar, así que voy a hacer zoom. Ahí está. Más largo así. Bueno, si un mol son 6,022 por 10 a la 23, ¿cuánto será en 1,50 mol? X, y otra vez se multiplica, se divide 1,50 por 6,2, no, 6,022 por 10 a la 23 dividido 1, el resultado sería de 9,033 por 10 a la 23. 9,033 por 10 a la 23. Obviamente la nomenclatura sería átomos de rubidio. Entonces, en 1,50 hay esta cantidad de átomos de rubidio, que sería bastante, porque sería millones y millones de átomos de rubidio en 1,50 moles. Y es así como se hace el ejercicio. Algo en tener en cuenta, que estos 6,022 por 10 a la 23 átomos de rubidio está aplicado a todos los átomos que nos está pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, se retruche la raya, pero bueno, ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ejercicio también el argón, que sería el punto B. Sabemos que el argón en la tabla periódica nos dice 39,95, pero con esta diferencia vamos a poner el mismo dato de siempre, gramos por mol, porque es lo que le corresponde a la masa atómica. Sabemos que acá hay un 1 invisible, como toda unidad que nosotros vimos como litro, gramo y toda la boludez. Sabemos que esto es 6,022 por 10 a la 23. Por lo tanto, un mol son 6,022 por 10 a la 23. ¿Cuánto habrá en 1,5? Que se le aplicará, porque el ejercicio dice que tiene 1,5 en todos los átomos siguientes. Mol, y va a dar el mismo resultado del anterior ejercicio, que es 9,033 por 10 a la 23. O sea, lo que nos está diciendo el ejercicio, que esto no importa si cambia los átomos y los gramos, si está todo a un mol, va a tener este número de átomos. Hay que tener mucho cuidado, que cantidad no es igual al número de átomos. Cantidad de átomos no es lo mismo que número de átomos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cantidad habla de mol y números habla sobre el número de átomos. Dos cosas muy distintas. A pasar al siguiente dato, hay que calcular cuántos gramos tiene en 1,50. Si
un mol de argón tiene 39,95 gramos, pero no son gramos reales, sino están en un mol, y un mol es este número, ¿cuánto habrá en 1,50 mol de argón? X igual, y esto nos daría un resultado de 59,9 gramos. ¿A qué me refería lo que decía que no son 39,9 gramos? O sea, si se pondría un mol de argón en la balanza. O sea, sí, es lo que pesaría, pero habría que a ver cuántos moles, o sea, cuántos números de argón hay. Habría millones y millones de argón encima de la balanza para pesar 39,9. O sea, tendría que ser, bueno, este 9 millones corresponderían a 59 gramos. ¿Qué serían 9, 0, no, sí, está bien, 0,33, 0,00000 hasta el infinito? Y es lo que pesaría, o sea, sería el número de átomos de argón para pesar 59,9 gramos. Bueno, esto es algo teórico, no es necesario saber, entonces pueden ignorar este dato y parar acá. Y lo mismo es con todos los ejercicios. Buscar en la tabla periódica la masa atómica, reemplazar estos números, digamos, por ejemplo, en el siguiente que es el bismuto, puede ser. Sí, el bismuto, está bien. Hay que reemplazarlo con 209, reemplazar los mismos datos. ¿Cuál es la diferencia? Que el número de átomos es igual para todos. Es igual para todos los ejercicios. Entonces, bueno, este es para hacer el 1.11. Ya en el siguiente video se hará, bueno, el 1.11 no, el 2.11. En el siguiente video se hará el 2.12. Así que ya está. No encuentro el mouse. Ahí está.